Dios te bendiga grandemente, mi hermano, mi hermana. Que el Señor sea contigo, te prospere, te guarde, multiplique tus bienes en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Este es tu hermano, profeta David Sabino, y estamos por aquí siendo luz para cada una de las personas que nos escuchan. Bendecimos al Señor por cada tiempo, cada momento, cada etapa de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, qué bueno. Si está oyendo esta serie o este podcast, te darás cuenta que estamos llevando una línea de enseñanza mediante la revelación del Espíritu Santo para todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Si usted nos sintoniza, le pedimos que ore por nosotros, por nuestro ministerio, para que el Señor nos siga guardando. Mientras hay otras personas que están en este mundo con una asignación de crítica, de vanagloria, de que le molesta a todo, critican todo, condenan a todo el mundo, pues entonces nosotros estamos diseñados para ser luz a muchas personas que necesitan escuchar una palabra de transformación, una palabra de renovación en el nombre de Jesús. Y hoy queremos dar una palabra en el nombre de Cristo que sea de aliento para ti, una palabra que sea de transformación y de vivificación a tu alma. Así que escúchame claro, por favor, atentamente lo que vamos a hablar en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, la Torá, Éxodo 3, 1 hasta el 6, dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesús. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si nosotros vamos y saltamos ahora del versículo 6 al 10, dice así: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y si vamos ahora al versículo 13 del mismo capítulo 3 de Éxodo, dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Saltamos al versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visto y he visto lo que os hacen en Egipto. Si brincamos al verso 18, dice así: y oirás vos e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado,
Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Bien, para ministrar con esta palabra, quiero poner como tema, como ya usted lo ha visto en la miniatura de su YouTube, mi propósito en la tierra. Mi propósito en la tierra, o podemos ponerle como subtema, conociendo mi propósito. En estos días estoy hablando mucho acerca de lo que es conociendo nuestro propósito, descifrando nuestra asignación, escudriñando, dándonos cuenta, etcétera. Un sinnúmero de temas que he estado haciendo, que el Señor me ha permitido tener para esto. ¿Cuál es el enfoque de saber tanto o conocer o darse cuenta cuál es el propósito en nuestra vida, aquí en esta tierra? Bueno, para que sepamos bien, vamos a ir adelantando para darle una respuesta correcta. Primero vamos a ver lo que es conocer, o sea, conocer nuestro propósito. Es lo siguiente: tener información o conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo. Eso es conocer, tener la información o el conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo. Entonces, cuando hablamos de propósito, que es la parte esencial que nos ocupa en este tema a nosotros, pues entonces tenemos como propósito determinación firme de hacer algo. Es una determinación que yo tengo que, valga la redundancia, lograrla, y me determino a hacerla de toda manera. Así que busquemos otra palabra también que nos ayudará mucho a nosotros en cuanto a, hablando de propósito, que es la palabra destino. El destino es lugar a donde va dirigido alguien o algo. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, el lugar donde nosotros vamos, si usted se propone ir a Higüey o ir a Bávaro y usted va en la carretera, bueno, pues entonces usted llegó a Higüey o a Bávaro, ya ese es su destino que usted tenía pautado llegar. Es igual que cuando nosotros tenemos un GPS, usted le pone la ruta o la ubicación que usted quiere llegar, y el GPS le va diciendo a usted un sinnúmero de cosas: doble a la derecha, a 200 metros incorpórese a la rampa, a 300 metros doble a la izquierda, siga derecho, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el GPS es una guía que nos va diciendo a nosotros cada cosa que nosotros debemos de hacer para poder llegar a nuestro destino. Ahora, cuando nosotros llegamos a la ubicación que ya le hemos pautado, que le hemos señalado al GPS, pues entonces el GPS dice: a tanto metro usted ha llegado a su destino final, o has llegado a tu destino. O sea, es el lugar, el sitio que yo me propuse, que primero tuvo mi propósito para yo llegar. Ahora, el destino de nosotros final, vendríamos diciendo, es alcanzar la salvación, llegar a obtener la cercanía con el Señor. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuál es el propósito que estemos aquí? Un sinnúmero, pero para que entremos ahí, primero vamos a mirar algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de aquí, en la parte de Moisés, nosotros nos damos cuenta que Moisés no conocía cuál era su propósito en la tierra. Por eso quise coger a Moisés, como pudiera coger también a otros hombres o mujeres de Dios, que hasta que Dios no se les revela, o hasta que no salen en la parte de la Biblia haciendo lo que realmente vinieron a hacer, pues entonces no conocen cuál es el propósito que el cielo le ha marcado para estar aquí en esta tierra y rectificar, corregir y salvar su alma, y posteriormente entonces vivamos una vida eterna con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué le estoy diciendo con esto, querido amigo que me escucha, querido hermano que me escucha? Es que nosotros hemos vivido una vida entera, muchos de nosotros hemos vivido una vida entera creyendo que sabemos lo que vamos a hacer aquí. Hay un dicho aquí en mi país que dice que el que no sabe para dónde va, pues ya llegó.
si usted no sabe qué usted va a hacer, dónde usted se va a dirigir, qué Dios tiene para usted, pues entonces usted ha perdido todo el tiempo. Muchas veces tenemos 15, 10, 20, 25, 30 años en la iglesia y realmente hemos hecho, sí, no voy a decir que no, hemos hecho algo en la iglesia, pero no hemos cumplido con el propósito específico general que Dios nos mandó a esta tierra. Gloria al Señor. Hay un propósito que Jesucristo nos dejó a nosotros lo que creemos. Dice, y por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere es condenado. Ahora, la parte de Moisés, Moisés tiene 3 etapas de su vida, que la conocemos de 40 años cada una. Usted sabe que Moisés tuvo 40 años en Egipto, de los 1 a los 40. Después estuvo de los 40 hasta los 80 allá en Madián. Y estuvo, bueno, pues usted conoce la historia, desde los 80, 120, estuvo con el pueblo de Israel. Usted conoce que Dios se le aparece, le habla a Moisés ya en su segunda etapa, vamos a decir ya para comenzar la tercera etapa de su vida, de 40 años cada uno, pues Dios se le aparece en una zarza. Moisés, como todos los días, ya Moisés pensaba que su vida entera la terminaría o la pasaría en Madián, apacentando las ovejas, estando ahí con su suegro, con su esposa, con sus cuñadas, con sus hijos, y ya no tenía quizás ningún recuerdo de Egipto. Lo único que a Moisés le quedaba en su conciencia era que en un tiempo Moisés fue un príncipe conocido, temible por todo, un general del ejército de Faraón, un hombre experimentado en batallas, en guerra, la cual peleaba mucho. Y bueno, pues entonces, a sabienda de que Moisés le quita la vida a uno de ellos, pues entonces se va corriendo de una amenaza de muerte a Madián, que ya usted conoce eso. Pero todo eso estaba dentro del propósito o de la manifestación del propósito de Moisés para que pudiera cumplirse lo que Dios quería hacer. Número 1, nosotros debemos de entender que mediante nosotros estemos viviendo en este mundo, nosotros vamos a ir aprendiendo cada día para que podamos descubrir a perfección cuál es el propósito que nosotros tenemos en la tierra, lo cual tenemos que cumplir y el cual tenemos que dar cuenta. ¿Qué me refiero con esto? Lo siguiente. Moisés nace en Egipto, específicamente en la parte de Gosén, donde era la tierra que los hijos de Israel pues estaban ahí campando, vivían ahí como esclavos. Entonces, cuando Moisés nace, usted conoce la historia que mandan un edicto que mataran a los niños varones, todos los niños varones menores de una edad X, los mataran por un consejo que se le había dado al rey, al faraón, de que eran muy fuertes y mientras más se lo oprimían, más se multiplicaba, y que no vaya a ser que un día esta gente ha crecido y son más fuertes que nosotros, sin más número que nosotros, venga el enemigo y ellos se unan a ellos y nos saquen de aquí. Ese era el temor de ellos. Por lo que Faraón escuchó el consejo que se le dio y entonces Faraón se le revela y manda a matar a los niños, como ya les dije. Entonces Moisés nació en esa época, la mamá lo esconde unos meses, usted lo sabe, pero cuando ya no lo podía esconder más, el niño gritaba duro, pues entonces la mamá, guiada por Dios, creó eso. Hace una alquilla, la calafatea, crea asfalto. Entonces la mamá desesperada dijo, Dios, tú me lo diste en este tiempo, tú conoces todas las leyes, tú conoces todos los momentos, tú conoces todos los tiempos. Y yo creo que no es un accidente, sino que es un propósito que este niño venga a mi vida. Quizás asustada, turbada, lo metió en la alquilla y lo puso en el río Nilo. Sucede que en el río Nilo existían en ese tiempo cocodrilos, donde habían castigos que se pagaban ahí cuando la persona fallaba de una manera incompensable, lo tiraban ahí y los cocodrilos se lo comían. Esas son historias que la pueden buscar, la pueden ver. Y ella, sabiendo que había cocodrilo ahí, porque el Nilo era como un dios para Egipto, gloria sea el nombre de Jesús, ella lo pone en el río Nilo. Cuando lo pone en el río, pues entonces no le importó que tuviera los cocodrilos, porque me imagino que a pesar del temor, la ansiedad, el miedo que tenía esta mujer, confiaba en Dios. Conocían
del Señor, habían escuchado las cosas que Dios había hecho con Abraham, el pacto que había con Jacob, con Isaac. Cuando los pone ahí, te conoce esto, el niño, al otro día aparece la hija de Faraón bañándose, agarra el niño, cuando agarra el niño, le gusta el niño, se siente contenta, todavía no entendemos bien la historia. Le dice una de las criadas, parece muchachito de los hebreos. Ella le dice, no me interesa, yo lo que sé que me gusta. La hermanita de Moisés se había quedado todo ese tiempo, esas noches, esas horas, persiguiendo y viendo la canastilla, por lo cual se le acerca, yo me imagino que muy respetuosamente a la princesa, y le dice que si quería que le busque una mujer, una nodriza que alimentara al niño. Ella le dice que sí, sucede, acontece, usted conoce la historia, que la misma mujer que la niña buscó, pues entonces era la mamá de Moisés, la que le había puesto unas horas antes en el río, para que usted vea cómo Dios hace las cosas. Pues entonces, después que pasa eso, ella le dice, yo te voy a pagar, nunca le dijo que era la mamá, ahí pasa la cosa, vuelve el niño otra vez al palacio después que creció, una edad X, entonces el niño se crece con las costumbres egipcias, aprende el idioma de ellos, aprende a escribir, es un noble, aprende arquitectura, aprende a defenderse usando las espadas, a ser un gran soldado, aprende a manejar todas esas cosas. Era general del faraón padre en ese tiempo, según los historiadores. Pues entonces, cuando sucede esta cosa, usted sabe ya qué pasa, Moisés tiene el problema, va a Madián, ahí estamos donde nos quedamos al principio. Apacentando las ovejas de su suegro, después de 40 años se encuentra que en todo el tiempo que él tenía, podía ser normal que una salsa ardiera, pero que se consumiera, o sea, que se quemara, que se gastara. Pero dijo, me acercaré y veré esta gran visión. ¿Por qué razón esta salsa se quema, pero no se consume? Eso le llama la atención. Dios siempre va a buscar algo que te llame la atención para atraerte a Él. Dios siempre busca algo que te atraiga la atención para que tú puedas entender verdaderamente qué Él quiere para ti. Se acerca el hombre, cuando se acerca, entonces dice que el Dios le habló y dijo, Moisés, Moisés, Moisés. Y le dijo, dime Señor, y dijo, quita la sandalia de tu pie, porque la tierra que está pisando es una tierra santa, es una tierra bendita, es una tierra que mortal con pecado no puede pisar. Yo estoy por aquí. Y Moisés comienza a tener una interacción y una conversación, un diálogo con Dios, sorprendido. Dios comienza a darle un sinnúmero de cosas, comienza a decirle, ve a Egipto, libera a mi pueblo, porque he escuchado el clamor, las oraciones de ellos, y ya usted conoce la historia. Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, es que Moisés comienza a comprender que todo lo que había pasado no era un accidente, sino que es parte del propósito que se diseñó en la eternidad para Moisés. Moisés le dice, yo no puedo, como muchos de nosotros muchas veces decimos, yo no puedo, eso no es para mí, yo tengo vergüenza, tengo dificultad, no sé hablar, no sé predicar, no sé cantar, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. A cada uno se nos dio directrices, aleluya, desde la eternidad de la fundación de este mundo, directrices para que nosotros viniéramos al mundo y pudiéramos conocer qué realmente Dios quiere para nosotros. Pero Moisés comienza a ponerle un sinnúmero de excusas a Dios como nosotros lo hacemos. Por eso decía al principio que muchos de nosotros tenemos 20 años en la iglesia, 40, y no sabemos todavía qué Dios quiere con nosotros. Y estamos ahí, vamos a la iglesia, cantamos, brincamos, levantamos las manos, pero no estamos cumpliendo a totalidad, cabalidad, lo que Dios quiere para con nosotros, lo que se diseñó para nosotros antes de venir a esta tierra. Entonces, después Moisés comprende lo que sucede con esto y dice verdaderamente que hay algo con esto. Dice, yo no me mande a mí, manda a otro, por favor. Dice que Dios se enoja y le dice a él, ¿quién fue que hizo el mudo? Tú. ¿Quién fue que hizo al sordo? Tú lo hiciste. Y le preguntó Dios a Moisés, ¿acaso no tienes tú un hermano que se llama Aarón? Le dice, sí, es bueno con la palabra, sí, pero yo te quiero enviar a ti. Él le dice, Señor, pero yo soy tardo de boca, no sé hacer las cosas, pero no me interesa, yo te quiero mandar a ti. Y lo que te quiero decir ahora es que quizás tú le estás diciendo, Señor, yo no puedo, yo tengo dificultad con esto, con lo otro, así o asado. Y Dios te está diciendo a ti, no me interesa la debilidad que tú me estás poniendo. Lo que yo quiero es glorificarme a través de tus debilidades. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en Dios. Pero también la Biblia dice, a los vil y a los menospreciados,
eligió el Señor para avergonzar a los sabios. O sea, tú te estás preguntando, que estás diciendo, yo no puedo, que le está poniendo excusa a Dios para cumplir el propósito que se terminó aquí en la tierra, pues entonces creo que está equivocado. Aunque no creas cómo lo va a hacer, hay alguien que te puede ayudar a cumplir ese propósito, cumplir la meta, y se llama el Espíritu Santo. Quizá Dios te esté diciendo, aún vendiendo China, ahí yo quiero que mi propósito se cumpla. Aún tú recordando como barbero, ahí yo quiero que mi propósito se cumpla. Aún tú en el hospital donde está bregando con personas, ahí exactamente ahí donde yo quiero que mi propósito se cumpla. Ahí donde tú estás trabajando en la escuela con niños, con adolescentes, con jóvenes, ahí donde yo quiero que mi propósito se cumpla. El problema que está que nosotros estamos mirando, nosotros como creyentes, como cristianos, miramos nuestra vida diaria como algo normal. Y yo te voy a decir aquí una cosa, no es normal, es algo que Dios ha puesto ahí, que lo utiliza para que nosotros nos beneficiemos. Claro está, porque necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos, bendito sea el nombre de Dios, vestirnos, necesitamos pagar nuestra casa, necesitamos hacer la compra, pero aún ahí donde tú estás, Dios quiere tratar contigo, Dios quiere trabajar contigo de una u otra manera. Él te va a dar la capacidad para que tú puedas entender realmente cómo va a cumplir tu propósito. Si estás vendiendo China, vende la China mejor que nadie. Si estás conchando aquí en República Dominicana, en la motora, en los motores, pues entonces hágalo bien. Si estás regando tratado, hágalo con excelencia. Si estás, bendito sea el nombre de Jesús, trabajando en una casa de familia, limpiando como sea, hágalo con excelencia, porque puede ser que tu propósito esté ligado muy de la mano con lo que tú estás haciendo. Así de sencillo. Entonces, podemos mirar qué pasa con Moisés, que apacentando sus ovejas, mire que Dios no le apareció durmiendo, mire que Dios no le aparece a Moisés comiendo, haciendo su labor que tenía determinada en Madián, apacentar las ovejas. O sea, haciendo lo que tú tienes aquí en esta tierra, es entonces donde tú, Dios, tú verás a Dios. Tú tendrás un contacto divino con el Señor, donde verás las cosas más grandes del mundo. Hay veces que parecen difíciles los procesos donde nosotros estamos metidos, donde nosotros estamos trabajando, queremos quizás salir, estamos agobiados, estamos cansados, estamos estresados, pero algo Dios quiere hacer contigo en ese momento. Hay algo importante también en la palabra que debemos de entender, que es en Jeremías, su capítulo 1, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué está diciendo eso con esto? Dios nos eligió a nosotros. Número uno, formación. Dice, antes que te formase, formación. Palabra número uno que debemos tomar en cuenta, la formación. Dios quiere hacer con nosotros. Conocernos, bendito sea el nombre de Dios, y santificarnos. Conocer, formación, formar, conocer y santificarnos. Esas son cosas que Dios quiere hacer con nosotros para que lo que Él nos mande a nosotros se cumpla. Y dice, te di por profeta a las naciones. Pero ¿cuándo fue que Dios le dio al profeta a las naciones? Antes que se formase. Antes que papá y mamá estuviesen juntos, tuvieran un lazo, unión conyugal, estuvieran juntos papá y mamá en el acto que papá y mamá tienen, pues entonces todo el mundo sabrá que hay una ligadura, hay una cercanía, donde en la parte que nosotros vamos de la biología, nos damos cuenta, la anatomía, que el hombre tiene un aparato reproductor, la mujer tiene un aparato reproductor, tanto el femenino, el masculino. Pues entonces cuando el hombre se llega a su pareja, conocemos que pasa algo extraordinario, donde se liberan unos componentes, se les llama los espermatozoides, van al óvulo de la mujer, que otras veces yo he predicado muchas veces esto y hago énfasis de que el espermatozoide del hombre es igual a una semilla de una mata, de un árbol, y el óvulo de la mujer es igual a una tierra. Imaginemos que cuando nosotros tenemos las plantas, hay plantas que tienen semillas que se llama espermatotites, o sea, igual que lo que tiene el hombre, el espermatozoide. Entonces, la parte del óvulo de la mujer, que es lo que se encarga de tener ese espermatozoide, que hace una carrera terrible, por eso te estoy hablando de tu propósito en la tierra, hace una carrera con millones. O sea, antes de usted venir aquí y ser quien usted es, que me esté escuchando,
Usted hizo una carrera con millones de personas, con probabilidad de que tú eres una en qué sé yo cuántos millones de probabilidad de que naciera otra persona. Pero tú ganaste esa carrera, o sea, tú fuiste valiente. Entonces, el óvulo se convierte como una tierra, el esperma entra y entonces comienza a fecundar, comienza a formarse ese embrioncito, se hace efecto y viene el bebé y aquí estamos nosotros. Pues entonces, ¿qué decimos con eso? Desde por ahí ya tu propósito está comenzando a tener una vigencia para poder hacer lo señalado en la tierra. A Jeremías Dios le dice, yo te conocí antes que te formase. Yo, aparte de que te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cada uno de nosotros tiene una encomienda celestial para cumplir aquí. El problema es que nuestra conciencia humana, nuestro conocimiento, bendito sea el nombre de Jesús, no lo conoce. Pero nuestra alma, que es antes de la existencia del bebé en la tierra, conoce, dentro de ti está la herramienta necesaria para que tú puedas cumplir el propósito. Hace un tiempo yo venía de la ciudad de Higüey con mi familia, mi esposa y mi bebé, o mis bebés, venía de la ciudad de Higüey y cuando venía me asombré que venía hablando con el Señor así, meditando, y vi muchas herramientas o como le llamamos llaves de mecánica. Llaves de mecánica, número 14, 12, eran muchas, eran miles. Y venían bajando como cuando nosotros vamos al aeropuerto, que ponemos la maleta en una correa, venían bajando muchas llaves, nuevas todas, muy nuevas, sin usarse. Y yo, pues entonces, bromeando, le dije, Espíritu Santo, ¿y qué es lo que me está diciendo? Que ponga una ferretería o un taller. Y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, no, lo que quiero mostrarte con esto es que esa llave, todas ustedes la tienen dentro de ustedes. O sea, no hablando de la llave per se, sino hablando de herramientas que nosotros tenemos. Dios utilizó esa llave para que yo pudiera entender la simbología o la analogía de lo que Él quería hablarme. Todo eso ustedes lo tienen adentro, pero no saben utilizarla. Tiene muchas cosas para cumplir cada una de las asignaciones que yo le he puesto, pero no saben utilizarlo. Entonces, eso es igual que pasaba con Jeremías. Le dijo, Señor, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, por eso le dice, antes que tú naciese, yo te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios te ha conocido, Dios te ha santificado. Y no solamente te ha dado como profeta, te ha dado como evangelista, te ha dado como médico para que haga un trabajo para Dios, te ha dado como abogado, te ha dado como policía, te ha dado como militar, te ha dado como ingeniero, para que todo lo que haga lo haga para gloria y honra del Señor. Entonces, si miramos bien aquí, para entender bien cuál es nuestra misión o nuestra asignación o nuestro propósito en la tierra, miramos que dice segunda de Timoteo 1, capítulo 1, en el verso 9 hasta el 11, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Oiga bien, antes de los tiempos de los siglos, que dice aquí el apóstol, que el propósito suyo, óigame bien, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. El apóstol está aquí hablándole a Timoteo, claramente le está diciendo, lo que nosotros somos ahora, no somos porque fue ahorita que lo descubrimos, comenzamos nuestro ministerio. Estamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo, el apostolado, la predicación, maestro, pastor, lo que sea, evangelista, profeta. Es porque antes de todo esto, a nosotros se nos sacó. Antes de que pasara todo esto, ya nosotros se nos asignó una misión aquí. Ahora es que nosotros la hemos descubierto en nuestro intelecto humano. Pero hace tiempo ya que eso se determinó que nosotros seríamos para este mundo. En Romanos 8, 30 y 31 dice lo siguiente. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, por nosotros,
¿quién contra nosotros? Aquí hay algo que parece un poco enredado. Y a lo que predestinó, que una predeterminación, a lo que primero dijo, antes de que pasara, ya yo digo que ustedes serán. A esto también llamó, lo llama. Yo tengo en la mente hacer esto con fulano. Por ejemplo, quiero poner a fulano como líder en tal parte. Ya yo lo pienso, lo veo, lo visualizo. Entonces lo llamo, lo justificó. ¿Sabe qué es justificación? Justificación, cuando nosotros justificamos, es una defensa de algo. La Biblia dice, justificado, soy por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes andábamos en delito y pecado, y por medio de la fe y el Señor Jesús, pues entonces ahora nos hacemos justo cuando no éramos justos, por medio de la sangre, el derramamiento de la sangre y el sacrificio de Jesús. Y dice, y a quien justificó a esto también glorificó, o sea que nos dio gloria. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿qué contra nosotros? O sea, si Dios está con nosotros en todo tiempo para cumplir un propósito, Jesús dijo, yo me voy y lo dejo, pero no lo dejo solo, porque estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues entonces lo que estamos diciendo es que Dios en medio de nuestras debilidades está con nosotros para que nosotros podamos cumplir lo que se nos ha asignado. Gloria sea al Señor. Job, en su capítulo 42, versículo 2 dice, yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Hay otra versión que dice, yo sé que tú lo puedes todo y que nadie puede, óyame, nadie puede turbar ni quitar ninguno de tus propósitos. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay otra versión también de ese mismo que dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Eso dice Job 42:2. Entonces, si nos vamos a la parte de Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Óigame, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, antes que nosotros comenzaremos a hacer lo que estamos haciendo para el Señor, pues entonces dice que ya Dios la preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Así que, ¿qué te digo con esto? Moisés conoce que el tiempo que él dura en Egipto no fue para que estuviera ahí comiendo uva y su familia pasando trabajo. Era para que Moisés aprendiera a escribir, porque cuando Dios desciende, que ya tiene el pueblo de Israel, le da la Torá. Y acuérdese que Moisés sabía escribir porque Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Y acuérdese que cuando Dios escribe las primeras tablas de piedra, Moisés las rompe por un pique que cogió al ver a esta gente haciendo alarido de gusto, de fiesta, y arman un becerro de oro. Después Moisés vuelve otra vez con Dios 40 días más y Dios le dice, trae una tabla tú y ahora la escribe tú. O sea, que Moisés sabía escribir. Ahora, era muy poco probable que los otros supieran lo que sabía Moisés, ya que eran esclavos y que el esclavo no tiene derecho a nada. Y más en ese tiempo, Moisés aprende a leer, aprende a escribir, aprende a interactuar en alguno que otro idioma, a pesar de que era tardo del habla, era torpe de lengua, sabía esas cosas. Moisés sabía usar la espada. Entonces ahora entendemos que todo lo que Moisés pasó en Egipto no fue por pasarlo. Ahora entendemos que cada vez que Moisés iba a Faraón, cuando Dios le dice, vaya a Faraón y dígale esto y esto y esto y esto, Faraón le abrió la puerta aunque no quería, porque ya el faraón que estaba en ese tiempo, que muchos estudiosos dicen que su nombre era Ramsés II. Entonces debemos entender que la amistad o la hermandad que se había criado esos 40 años, estos muchachos como hermanos, pues entonces hacía que aunque estuviera molesto con Moisés, esa pega que tenían y ese permiso que Moisés tenía como noble, hacía que cada momento que Moisés iba a darle una palabra de parte de Jehová, este faraón abriera la puerta y escuchara a Moisés, aunque no le gustaba. Es otro punto. Otro punto importante es cuando Amalek ataca a Israel, por motivo de que fueron a buscar agua a la peña y se quedaron las mujeres y unos jóvenes ahí que no tienen experiencia de nada porque no sabían pelear. Amalek ataca por la espalda y Eri mata a muchísima gente y se roba muchas cosas. Cuando Moisés viene, Dios le da un mandato y le dice
que agarre a los hombres que estaban ahí, que le dieran espada. O sea, Dios, pero esta gente no sabe pelear, dale espada, le dio la espada. Algunas que se trajeron de Egipto, el contexto que se tiene acerca de eso, cuando ellos se despojaron de sus bienes, que le dieron aritos, cadenas, arcillas, bueno, todas esas cosas. Y se la dan a estos hombres. Y si usted lee la Biblia, se dará cuenta que en una noche estos hombres aprenden a pelear, por lo menos a usar la espada, porque Moisés ya tiene entrenamiento. O sea, que lo que te está pasando hoy, aunque tú no entiendas, servirá para mañana enfrentarte a la guerra que vendrá. Porque el único que tenía conocimiento así profundo de militar, aunque tenía 40 años que no lo sabía, era Moisés. O sea, que aunque Moisés pensara que era una desgracia estar en Egipto esos 40 años y que salió de ahí por la puerta mala, por la puerta pequeña, pues entonces nos damos cuenta que ahora todo no hace sentido, de que Moisés no solamente estuvo ahí en Egipto para eso, sino que estuvo capacitándose y otras cosas más que usted va a aprender a lo largo de estos videos o de estos audios que usted está oyendo. Así que Dios le bendiga. Su propósito en la tierra es reconocer primero que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en ti, entonces entenderás fielmente qué es lo que Dios quiere hacer contigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere. Tu propósito en la tierra está donde quiera que Dios te ha puesto. Cumple ahí. Hay un tiempo que quizás está en ese trabajo y quizás quiere irte, pero cumple, termina la función para que entonces pueda tener lo otro que Dios quiere para ti. Dios te bendiga.